Hoy vamos a estar compartiendo una palabra en continuación de lo que hemos venido estudiando acerca del carácter de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Y hemos tomado un pasaje del libro de Primera de Tesalonicenses y hoy vamos a leer exclusivamente el versículo número 21, 5:21. Dice la palabra de Dios: examinadlo todo y retened lo bueno. Otra vez, Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo y retened lo bueno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si examinamos el contexto de este versículo, que para muchos ya es conocido, examinadlo todo y retened lo bueno. Si lo vemos en la versión Reina Valera 1960, que es con la que hemos hecho el estudio, dice la palabra, verso 19: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pero si lo vemos en la versión Biblia de las Américas, dice la palabra de Dios: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Pero aquí tiene algo diferente, dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Hace referencia a un examen cuidadoso. Retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Si lo vemos desde la Biblia textual, dice la palabra allí en ese versículo, dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora, ¿por qué he traído estas versiones para compartir? Porque a través de ellas podemos darnos cuenta que este versículo 21 que hoy vamos a estar estudiando, no lo podemos estudiar de manera aislada, porque es la continuación de los dos versículos anteriores. Es decir, dice en esos dos versos anteriores: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, el examinarlo todo no es un texto independiente, sino que es un texto encadenado en las Sagradas Escrituras, y si queremos entenderlo, debemos hacerlo en conjunto con el texto anterior. Por eso, cuando hablamos de examinarlo todo, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos en nuestra vida? Realmente nosotros todos los días estamos examinando las cosas. Si vamos a comprar el mercado, entonces vamos a comprar el pescado. ¿Y qué hacemos cuando compramos el pescado? Nosotros le abrimos las agallas a ver si está fresco el pescado, lo revisamos por dentro, lo examinamos. Si nosotros vamos a comprar carne, revisamos que esté fresca, que no esté vieja, que no se vea seca, que sea tierna, fresca. Si vamos a comprar las frutas, ¿qué hacemos? Las tocamos, revisamos que no estén magulladas, que no estén hundidas, que no estén dañadas la fruta. Realmente, continuamente en nuestra vida, en todo lo que hacemos, es un continuo proceso de examinarlo todo. Si vamos a recibir o a hacer un pago financiero, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el billete que nos dieron de vuelta y lo revisamos, y revisamos que no vaya a salir falso, y revisamos lo que nosotros estamos comprando. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un pantalón, una camisa,
nos gusta, nos parece bonito el modelo, nos queda bien, pero antes que nos lo empaquen, lo revisamos, no vaya y que esté roto o tenga una parte, algo descosido o le falte un botón, y revisamos las cosas, no vaya a estar manchada. Entonces, continuamente en la vida, cada instante de nuestra vida, estamos examinando las cosas. Si vamos al médico porque tenemos un dolor y le pedimos al médico que nos examine, entonces él coge y nos ordena unos exámenes de orina, de sangre, nos revisan, nos toman una radiografía y nos examinan a nosotros para poder darnos una medicina o una cura. Todo el tiempo, cuando vamos a comprar un televisor, ¿qué hacemos? Es más, los almacenes, antes de entregar el televisor, allá mismo le traen la caja, le desempacan el televisor y le prueban que el televisor esté funcionando. Y nadie se va para su casa hasta no ver que ese televisor funciona correctamente. O sea, continuamente estamos a nivel humano dedicados a examinar. Todo el tiempo estamos revisando las cosas. Entonces, ¿qué es examinar? Examinar es someter a prueba algo. Y aquí la palabra de Dios dice que debemos, hablando de la profecía, porque viene hablando de las profecías, de la predicación de la palabra que se está exponiendo, y viene que hablábamos hace 8 días justamente de qué era la profecía, ¿se acuerdan? Y en ese momento enseñamos que la profecía es la declaración de la palabra de Dios a el pueblo. Entonces, cuando nosotros terminamos de decir qué es la profecía, dice la Biblia, antes bien lo que debéis hacer es examinarlo todo. O sea, hablando de la palabra de Dios y hablando de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, a lo que se está refiriendo aquí la palabra de Dios cuando dice examinarlo todo, hace referencia específicamente a la doctrina que estamos estudiando de las Escrituras. Y la Biblia dice que la iglesia de Berea era una iglesia avanzada, porque ellos, después de que recibían la palabra y la enseñanza, llegaban a sus hogares y allí en sus casas revisaban con respecto a las Escrituras todo lo que habían recibido de la enseñanza. Ahora, cuando dice la Biblia examinarlo todo y retener lo bueno, no se refiere a las cosas del mundo o al pecado. Aquí no está diciendo la Biblia que vamos a ir a examinar a qué sabe un cigarrillo, o a qué sabe la marihuana, o cómo funciona la coca, o qué se siente al consumir coca. No está diciendo la Biblia que vayamos a examinar a qué sabe ese licor, ese whisky, o a qué sabe ese aguardiente. No. Tampoco está diciendo aquí la palabra que debemos ir a probar a ver a qué sabe el adulterio. Tampoco dice aquí la Biblia que vayamos a examinar a qué sabe la fornicación. Porque muchas personas han tomado este pasaje de las Escrituras para darse permisos en el pecado, para darse permisos en el comportamiento. Cuando la palabra de Dios está diciendo examinarlo todo, no se refiere a las cosas del mundo, se refiere a la palabra enseñada de las Sagradas Escrituras, porque viene hablando de la Escritura, porque viene hablando de la palabra profética más segura. Y a eso es que se refiere la Biblia cuando dice que debemos examinarlo todo. Amén.
Ahora, nosotros no podemos separar este verso de esos versos anteriores, porque la Biblia no está diciendo probadlo todo. Es que esa no es la palabra que la Biblia usa. La Biblia está diciendo allí que debemos es examinar, es decir, ponerle una lupa para revisar todas las cosas que nos están enseñando en las Sagradas Escrituras. Si la Biblia dijera, probadlo todo y retened lo bueno, esto sería otro tema. Pero lo que la Biblia está diciendo es que debemos, como cristianos, como sabios cristianos, examinar todo lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios. Ahora, cuando examinamos las cosas, el Señor Jesucristo dijo a el grupo de fariseos que les estaba compartiendo, le dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor mismo envió a sus discípulos y a las personas que le seguían a escudriñar, a meterse, a profundizar, a conocer la palabra de Dios, porque sabíamos que en la palabra estaba la vida eterna. Y la palabra, todo lo que hace desde Génesis hasta Apocalipsis, es hablar de Jesús de Nazaret. Hablar de quién es Jesús y la obra de Jesús por amor a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, para saber si algo que estamos observando o analizando es correcto, necesitamos un patrón de medida. Necesitamos saber o tener un parámetro con el cual podamos determinar si algo es bueno o no es bueno. ¿Cómo podemos decir nosotros que una persona está enseñando erradamente la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿De dónde sacamos nosotros el parámetro para determinar que ese predicador no vive conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos determinar que esa visión no está por fuera de la palabra de Dios? Ahora, si a mí me pidieran que les dijera cuánto mide este atril, si a mí me pidieran un estimado del atril, bueno, yo diría que este atril mide aproximadamente unos 65 centímetros. Aproximadamente. Pero si a mí me dicen, necesito que me diga exactamente cuánto mide este atril, entonces es necesario la utilización de un parámetro, de una base sobre la cual yo voy a determinar cuánto es la medida. Ahora, esa base tiene que ser una base conocida, internacional, que en todos los lugares se utilice como parámetro de medición. Por eso hoy yo traje este parámetro de medición. Yo creo que no hay nada que nos ayude más para determinar cuánto mide este atril que un metro o un decámetro o una cinta para medir. Y cuando nosotros tenemos este parámetro, este metro de medida, entonces podemos determinar exactamente cuánto mide este atril. Y entonces yo lo voy a medir. Y exactamente mide 70 centímetros, no 65. A mi parecer eran 65, pero si quiero saber exactamente cuánto mide, yo tengo que coger la cinta de medir o el metro y determinar, como en esta oportunidad, que es exactamente 70 centímetros la verdadera medida del atril. También nosotros, si queremos
conocer y saber si es correcto lo que estamos haciendo, enseñando en la palabra de Dios, nosotros necesitamos un patrón de medida. Y el patrón de medida para conocer si la palabra que se está enseñando es correcta se llama la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la forma como nosotros determinamos o medimos si es correcto o no es correcto lo que estamos haciendo. Ahora, si yo le dijera a cualquier persona que mida con este metro el atril y esa persona no sabe cómo funciona esta cinta de medir, entonces esa persona va a querer sacar la cinta por aquí, por la cuerda donde se agarra. Como no sabe, entonces va a comenzar a tratar de usar el metro, el decámetro, y no le va a funcionar. Ahora, si la persona no sabe, entonces lo pone con la cinta al revés y dice: esto mide hasta aquí, pero no sabe porque no está utilizando la cinta de medir de manera correcta. Y aunque sepa que por el lado de acá están los valores de medida, es necesario que sepa que en una fase de la raya, una raya, van las pulgadas y en la otra van los centímetros. O sea, no es sencillamente coger la palabra de Dios y comenzar a utilizarla como un parámetro de medida si no conocemos la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: escudriñad las Escrituras, estudien las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y lo que ustedes no se han dado cuenta porque no conocen las Escrituras es que ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Así que qué importante que es que aprendamos a conocer y que dediquemos un tiempo para aprender a utilizar este patrón de medida que nos permite determinar si las cosas se están haciendo de manera correcta o no se están haciendo de manera correcta. Ahora, otra cosa muy importante que también es necesaria es que la persona que va a utilizar las Escrituras no lo haga de mala fe, porque muchas personas utilizan la Biblia para actuar de mala fe. Aún Satanás utilizó las Escrituras allá en el desierto cuando Jesús fue llevado para ser tentado. Satanás utilizó las Escrituras contra Jesús. Él mismo tergiversó las Escrituras tratando de ponerlas a su favor. Así que no es suficiente con que haya un parámetro de medida, no es suficiente con que se use el parámetro de medida, es necesario conocer el parámetro de medida, pero también es necesario la buena fe de aquella persona que está enseñando o escudriñando las Escrituras o comparando, haciendo ese estudio sobre lo que se está viviendo o sobre lo que está haciéndose correcto o incorrectamente. Por eso hoy el Señor nos ha traído justamente a este pasaje, y yo quiero que vayamos un momento al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29. Mire lo que dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen, o sea, prediquen 2 o 3, y los demás juzguen.
Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar, es decir, predicar, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, la predicación de la palabra o la declaración de la palabra profética más segura, a la cual todos hacemos bien en prestar atención, que es la palabra de Dios, la pueden hacer todos. Todo el que haya sentido el llamado de Dios para predicar debe hacerlo, pero dice la Biblia que lo haga uno por uno, no todos al tiempo, para que no se genere desorden y para que todos puedan recibir y todos puedan ser exhortados, o sea, animados por la palabra de Dios. Una de las cosas importantes que hacemos cuando realizamos los encuentros es que prácticamente todos los guías que van dentro del equipo predica la palabra. Y todos, cada uno prepara una palabra cortica, cada uno prepara una palabra para compartir un testimonio, una enseñanza. Pero no lo hacen todos al tiempo, sino que uno se para y predica una de las causas de maldición, luego se sienta, luego se levanta el otro, predica, luego se sienta y todos están siendo exhortados y animados. Y si alguno de los que se encuentra allí quiere hacer algún aporte de las Escrituras, también lo puede hacer. Pero por eso es que la palabra de Dios, cuando es predicada, tiene que hacerse en orden. Cada miembro del equipo debe orar y pedir a Dios la dirección para enseñar la palabra de Dios. Pero debemos tener mucho cuidado, porque muchas personas no tienen el corazón para compartir la palabra de Dios de manera correcta. El Señor Jesucristo dijo, enseñando a los apóstoles, que el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que salta las tapias para entrar en el redil, ese, dice la Biblia, es ladrón y salteador. Por eso es tan delicado que cuando alguien que no es miembro de la iglesia viene o participa en una barca o en una reunión y enseña algo o declara palabras proféticas, esa persona debe ser aprobado por los pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa persona, si realmente es un estudioso de las Escrituras, sabe que si llega a una barca, a un grupo, a una familia de la iglesia, a declarar palabras proféticas, a hacer enseñanzas de la palabra, y no lo hace en el orden establecido por Dios, él sabe que él es un ladrón y un salteador. Por eso muchas personas que no han hecho el ejercicio de escudriñar lo que están recibiendo, han terminado por fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que hace normalmente Satanás cuando quiere dividir? Entonces manda a una persona con una palabra diferente a la que se está enseñando en la iglesia y va y hace que lo reciban en uno de los hogares y allí comienza a hacer y a traer nuevas enseñanzas, diferentes enseñanzas. Inmediatamente pone a esa familia en contra de la enseñanza que se está dando en la iglesia. Y es exactamente la forma como actúa el enemigo. Por eso cuando les estaba diciendo la importancia de tener una buena actitud y un buen corazón para compartir la palabra, porque no es suficiente con tener una Biblia, no es suficiente con abrir la Biblia, no es suficiente con conocer la Biblia, no es suficiente con utilizar la Biblia. Es necesario que el que predica la palabra de Dios lo haga con un corazón limpio delante de los ojos de Dios. Y obviamente eso termina trayendo confusión a la iglesia, a las familias. ¿Qué daño
se puede hacer si una persona es aceptada en los hogares y no está entrando por la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas en una iglesia son los pastores encargados por Dios de cuidar el rebaño, de cuidar las ovejas. Así que, mis amados, hoy en este momento donde se escuchan palabras por internet, donde la gente está paseándose por Facebook y le parece bien escuchar una predicación, se sale de esa, entra al siguiente link y allí está otra predicación, se sale y entra al otro y sale y entra al otro, corriendo riesgos muy altos de estar recibiendo la palabra adulterada de la palabra de Dios. Qué delicado que es. Por eso mi invitación a todas las personas que Dios nos ha permitido pastorear en la iglesia es que todos estén involucrados en una barca. La barca es la reunión en donde enseñamos la palabra de Dios a nivel familiar, en grupos pequeños. Si tú no estás involucrado en una barca, tú no estás recibiendo esa palabra pura y limpia de la palabra de Dios para tu vida, que Dios quiere para tu vida. Así que debemos también estar atentos todos, que no vaya a venir alguien a hacer daño a alguno de los miembros de nuestra familia de la fe, trayendo doctrinas erradas y enseñanzas falsas que no han sido puestas por el Espíritu Santo. También nosotros, cuando estamos cuidando las ovejas, estamos dándole cuentas a Dios por cada persona que Dios ha traído a nuestra casa, a nuestra iglesia. Qué importante es escudriñar las Escrituras, porque si no tenemos el conocimiento de la palabra, cualquier persona que venga y nos dé un sermón bonito puede cautivar el corazón y cambiar la dirección en la vida doctrinal de una persona. Una persona, su vida puede cambiar por una doctrina errada. Una persona puede cambiar su rumbo por una palabra que haya sido traída sobre su vida de manera mala. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice que debemos escudriñar las Escrituras. Y también dice el verso 22, absteneos de toda especie de mal. Continuando con la doctrina cristiana, la doctrina básica, dice absteneos de toda especie de mal. En 1 Corintios 15:33 dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, mucho cuidado, mis amados, con la forma como estamos conversando, porque una mala conversación daña una buena costumbre familiar. Verso 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea que debemos estar atentos en enseñar la palabra de Dios, porque algunos de los que están a nuestro alrededor aún no han conocido a Dios, porque nosotros no hemos hecho la tarea de predicarles la palabra de Dios. En Filipenses 4:8 dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, debemos tener cuidado en lo que estamos pensando, en lo que estamos conversando, en lo que estamos pensando. En Isaías 1:16 y 17 dice la palabra de Dios, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras
de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. O sea, desde que comenzamos a caminar con Jesús, hay que comenzar a dejar de hacer lo malo, pero también debemos aprender a hacer lo bueno según la palabra de Dios. Así que esta es mi invitación hoy, al cerrar esta enseñanza, es que comencemos a pensar según la palabra en todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo puro. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos cambiar nuestras conversaciones, porque dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y debemos dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. ¿Y cómo sabemos qué es lo bueno? Este es el metro, este es el parámetro con que nosotros podemos determinar si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. ¿Cómo hacer lo bueno? Aquí está en la palabra cuáles deben ser nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y nuestra manera de ser según la palabra de Dios.